del profe Morales y estamos en comunicación con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Noel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jenny, profe, y a todos los que escuchan esta noche. Gracias por esta nueva oportunidad. Bien, nuestro programa todavía sigue estando grabado desde casa y parece que los jueves todo pasa. Hoy hasta un sismo registrado cerca en una isla de Venezuela y parece que en Caracas se sintió una magnitud 4.4, pero creo que la isla Tortuga está deshabitada, ¿no? Sí, la isla de la Tortuga está deshabitada como tal. Eso es un verdadero paraíso que ha sido guardado. Pues es una más de las bellezas que tiene Venezuela. Y ese paraíso está ahí en reposo y debe seguir cuidado, sobre todo por el tesoro ecológico que significa, ¿no? Pero eso es parte de las múltiples bellezas que tiene Venezuela. Y sí, el temblor como tal se sintió en diversos sectores de Caracas y generó angustia, pues porque ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Por favor. Mira, el socialismo se ha traído de todo, ¿no? Y entonces la gente ya está esperando cualquier cosa. Lo bueno es que es un ecosistema, sería lamentable que se perdiera, pero por lo menos fue solamente un susto y ojalá siga siendo un susto nada más. Sí. Bien, vamos a hablar de los otros sustos. Y siempre hay, lamentablemente. Pero hoy hubo una importante charla con el señor Felipillo González. Don Felipillo. Muy importante. ¿Perdona? Que me cuentes qué ha pasado con don Felipe. Bueno, esto es uno de los tantos intentos del Internacional Socialista por intentar reflotar el Titanic, que es el guiado y su combo, ¿no? Para intentar generar de que existe algún tipo de credibilidad en esa entidad. Entonces sale al rescate una de las cartas favoritas de ese paquete, un hombre con la autoridad suficiente como para poder decir lo que le dé la gana, siempre en pro del desarrollo de la izquierda. Entonces hacen un foro coordinado por el embajador Carri, el embajador del Grupo del Guiado en Venezuela. Es importante tener claro que el embajador de Carri responde de manera frontal y total a las directrices que emana Ramos Alú, para los que creen que hay algún tipo de división entre Acción Democrática y Voluntad Popular, o Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, ¿no? Están igual de unidos que el gobierno. ¿Por qué? Porque es la misma amalgama homogénea. Tú sabes, cuando hay esas cosas de homogéneas, pastosas, bueno, es lo mismo. Entonces, esa gente coordina este foro, el embajador de Carri, con el guiado Felipe González y el canciller ad hoc de este chiste, Julio Borges, como un moderador. Entonces, ellos hicieron una discusión un poco más allá del vacío, de los lugares comunes que siempre se han discutido con esto, y que para poder acortarla y resumirla, parte simplemente de dos grandes errores. El primer error, creer e insistir que el Parlamento venezolano, esta cosa que se conoce como Asamblea Nacional, de la cual nace el guiado, tiene algún tipo de legitimidad de origen. No la tiene. Dejen de mentirse, porque no existe. Hay que repetir, ellos dicen que esta Asamblea Nacional cuenta con el aval de 14 millones de votos. Eso significaría que el chavismo tiene 7 millones y pico de votos. No los tiene, es falso. Todos mienten, todos felices. Entonces, cualquier argumentación en pro de que este es el único organismo legítimo y que tiene algún tipo de cuerpo, cae de peso por la lógica. Entonces, empezar a plantear que si tiene una legitimidad de origen, una legitimidad de ejercicio, no la tiene. Y el segundo gran error es plantear todo de acuerdo en el marco de la Constitución de Chávez. Por supuesto, es un absurdo, un vacío, un ridículo que han convertido en dogma de fe. Entonces, esa es la realidad de lo que hay allí. Más allá, el resto de los comentarios vergonzosos de
del encuentro como tal. La estrella, la perla fundamental es el guiado diciendo, se han cometido errores, pero vamos bien. Y cuando uno analiza todo el parloteo de Filipillo, está el ansia natural de un hombre de profunda izquierda como él, queriendo que el presidente Trump no salga reelecto. Según él, eso le daría algún tipo de independencia a la oposición. La oposición esta que es incapaz de mandar... Sí, la posición esta que es incapaz perdona Jenny, esta posición que es incapaz de mandar alguna declaración pública de respaldo al presidente Trump en la situación que está viviendo hoy los Estados Unidos. Entonces imagínate. No entiendo el planteo de este caballero, porque la estrategia de la oposición venezolana de ser autónoma y clara. Entonces, si no repite Trump, ganaremos previsibilidad. No llego a entender. ¿Quién puede entenderlo? No me da el cerebro. Ah, mi amor, que eso no da. Para entender eso hay que ser socialista. Sí, el socialista no entiende nada desde que está todo bien. Ah, pero lo dijo uno de sus estrellas y son tan felices, todos unidos. Tiene uno de los más importantes representantes de la izquierda vegetariana, haciendo posible que la izquierda carnívora siga destrozando el país. Hay una sola cosa que lo hemos repetido más de una vez, siempre lo insisto, Felipe González Parada es santo de mi devoción, pero es una de las pocas personas que insiste en que esto es una tiranía, de que Maduro es un tirano. Él lo entiende y me impresiona que lo diga y lo repita, ¿no? Y es una cosa interesante dentro de ese punto. Y no importa la cantidad de veces que lo repite y lo diga, el guiado y su combo son incapaces de entender por qué tiene que ser calificado como tiranía ese hecho. Bueno, por lo menos es una buena, y aparte está en las antípodas de Rodríguez Zapatero. Sí, porque es la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. De ahí antípodas, bueno. Bueno, déjame ser un poco amable también. No. Tú sabes que eso, vamos de una vez a la parte incómoda de todo este cuento. De todo el cuento, más allá de lo que estamos viviendo, más allá del foro, más allá de la relación Venezuela-España. Y es precisamente el haber tapado, tolerado, siendo simpático con cosas que son agresivas contra la lógica, contra lo correcto. Entonces se ha ido tolerando a tal nivel, tal cantidad de barrabasadas y tal cantidad de estupideces, bien sea porque lo hacen con cariño, con esa magia que tiene la izquierda carnívora de endulzar, o bien sea porque lo hacen sin la vestimenta tradicional del socialismo, pero sí dentro de los marcos directos de los procesos revolucionarios de deformación del individuo, de sectorizar, de ir generando pequeños nichos y generar procesos tribales y una gran cantidad de cosas que nunca debieron haber sido aceptadas, ¿no? Entonces hoy estamos viendo esta increíble estupidez exacerbada a nivel global que viene por eso, por no haber señalado de manera frontal lo que está mal. Todo lo que promueve la izquierda vegetariana está mal, porque va contra la lógica. ¿Por qué? Porque parte de un principio que es ilógico, o sea, es un absurdo del igualitarismo. Y todo eso fue desmontando lo lógico. Lo lógico perdió el derecho a defenderse. El individuo perdió el derecho a defenderse, la familia como institución es mal vista, la idea de patria y nación es señalada como obsoleta. Cada una de esas cosas fue porque se fue tolerando personajes como este. Y así llegamos acá. Entonces eso es muy importante que la gente tenga muy claro de que aquí no llegamos gratis, no solo en Venezuela. Lo que estamos viviendo, esta epidemia de estupidez globalizada, tiene una razón. Es ese proceso revolucionario, es esa revolución en una sola, es matar la lógica del individuo, hacerlo profundamente estúpido para que llegue esta cosa que estamos viendo hoy. A mí de este foro me quedó una sola parte y creo que, en mi modo de ver, se hizo todo este foro simplemente para esto, para lo que dijo Antonio Ecarri. Hay un factor diferencial. La oposición democrática venezolana ganó ampliamente las elecciones de diciembre de 2015. El único órgano representativo de la libertad popular libremente expresada de acuerdo con la Constitución venezolana es la Asamblea Nacional.
Eso. Se hizo todo esto para promover elecciones ya. Claro, refuerza las dos cosas que hacen posible la elección. Uno, creer que este Parlamento tiene algún tipo de legitimidad. Y dos, la Constitución de Chávez. Todo el planteamiento general por las distintas caras que tienen la discusión de la política legítima nacional o la usurpadora van en el orden de las elecciones, bien sea a través de la disposición del TSJ, bien sea a través de un conejo que saca el sombrero de la Asamblea de Luis Parra, o de un acuerdo que exista a través de la exigencia que le puso el TSJ de 72 horas para que dijeran algo, la Asamblea Nacional y presentar alguna lista negociada en algún restaurante, en una servilleta, y alguna cosa de esas, pues. Y eso tendrá un resultado, terminar de ponerse de acuerdo, mira, sí, la cuota mía es esta, mira, el Partido Acción Democrática dice que este tipo sí, pero que bueno, pero que se pueden arreglar si le das una subsecretaría de anda tú a saber, y así, porque esa es la política nacional, lo cual no es nuevo. Simplemente que ahorita es tan evidentemente asquerosa que asusta. Hay una frase tuya que me ha golpeado muy fuerte en estos días. La revolución es una sola. Vamos a mirar a Argentina. ¿Qué empezaron? ¡Expropiese! ¡Expropiese! Suena, por favor, expropiese. Cuando Alberto Fernández dijo lo mismo que dijo Chávez en el 98, expropiar, no, nosotros queremos la inversión privada, que es lo primero que hicieron, expropiar. Y así van a continuar. Es el mismo manual. Y así van a continuar ya paso de vencedores. Y entonces cuando tú vas y pones la lupa en España están hablando de la constituyente. Entonces, Ajá. Señores, esto no es que aquí no hay, la entidad revolucionaria funciona. Aprovechemos hoy que tenemos esta gran herramienta de la tecnología para poder mostrar las cartas una detrás de la otra. Y se asustarían porque los libretos son perfectos y se van utilizando las herramientas en base a las necesidades o oportunidades que presenten el territorio al cual pretendan conquistar. Entonces, el proceso revolucionario busca ese objetivo, lo tiene muy claro, lo tiene muy definido y sigue avanzando por él con total tranquilidad. Son las sociedades de cada uno de los países que, bien sea por el proceso de estimulación a la estupidez, bien sea por el adormecimiento, bien sea porque se comieron aquel cuento del fin de la historia, bien sea por esta cantidad de cosas o por viejos odios y no entendimiento real de lo que es los conceptos ideológicos básicos que permiten, que hacen que la vida en sociedad tenga algún sentido y conducción, porque eso es muy importante entenderlo. El pensamiento y el pensamiento político es lo que hace que una sociedad tenga un sentido y una conducción al barranco y al fango comunista, una conducción que eventualmente te pueda llevar hacia el desarrollo, el crecimiento y por supuesto asegurar tu libertad. ¿Qué es lo que está allí? Como no existe real, si en Venezuela la definición ideológica era increíblemente escasa y no se entendía, en el mundo se dejó de creer mucho en eso y entonces al no entender esa realidad, por supuesto, el cáncer socialista fue pescando en sus múltiples dimensiones. Volvemos a través de la bandera del progresismo, a través de los esquemas de la ideología de género, a través de los movimientos LGTB, y movimientos, ahora vemos esta explotación de los procesos raciales y cada una de estas cosas están hechas con este sentido, desmontar a la sociedad. Cuando tú desmontas a la sociedad para generar una nueva sociedad, eso es un proceso revolucionario de formación y eso es lo que hace el socialismo. Entonces, como las sociedades no terminan de comprender eso y ni siquiera son capaces de mirar la realidad venezolana porque les han mentido de manera constante al decir que el proceso venezolano no tiene una carga ideológica y que no es para aquello, es para aquello. Y lo que lo están viviendo todos los países, Argentina y España ahorita con un foco principal, no es simplemente, no esperen otro destino que no sea revolución, que no sea socialismo, que no sea empobrecimiento, que no sea destrucción de la nación. No lo tienen, no hay otro a menos que decidan extraer la revolución. Estaba viendo que el diario La Nación de Argentina habla de las expropiaciones
en Venezuela a raíz de las expropiaciones que han empezado en Argentina. Y bueno, habla de la señal de cable, habla de la petrolera, habla de la energía. O sea, el sistema eléctrico, después de 13 años de expropiación, no existe. Y ese es el camino que por lo menos un diario entiende es lo que va a pasar en Argentina, con lamentablemente, creo yo, mucho más rápido. Mucho. Cuba lleva 60 años y no está en el nivel de Venezuela. Nunca un cubano comió de la basura, en Venezuela sí. Entonces, ¿ahora qué les queda? Desangrar a Argentina. Desangrar a Argentina y seguirán, y seguirá. Lo que viene para México es realmente espantoso. Y lo que están promoviendo los Estados Unidos tiene que preocuparle a todo el mundo. Este asunto de desfinanciar a la policía. Es increíble que eso tenga alguna idea de discusión. Tan solo la idea de plantearlo, de pensarlo, ya debería de ser penado por estupidez. Entonces, que se esté discutiendo ese tipo de cosas demuestra el increíble daño que se le ha hecho a las sociedades. Y por eso es que aceptan cosas tan bárbaras como un Chávez, como un Fernández, como un AMLO, como un Sánchez, como cosas que son realmente absurdas. Porque hay gente pensando en cosas aún mucho más salvajes en sociedades muchísimo más armadas que las nuestras. Entonces, imagínate. Es que cuesta imaginarse teniendo hoy la posibilidad desde tu teléfono saber lo que está pasando en todas partes. Entonces, si ves que Venezuela, que está nadando en petróleo, no tiene combustible. Venezuela está nadando en todo. En todo. Metales raros, oro, diamantes, agua pura, no solo petróleo, todo. Y gente comiendo de la basura en Venezuela. Y eso lo sabe cualquiera que sepa leer y tenga un celular. Y es un buen punto que señalemos, en Venezuela. En Venezuela. Hay un reporte que salió esta semana de un ente multinacional que mide el desplazamiento de poblaciones. El desplazamiento poblacional por las crisis, por las hambrunas, por X causa. Venezuela se encontraba en un increíblemente resaltante y peligroso hace un par de años, en el 2018, en el 6º lugar, como el lugar con mayor cantidad de desplazamiento, es decir, gente que se va en este asunto por causa política, básicamente. Entonces, en el ranking de este año, subimos un punto. Entonces estamos en el puesto 5. Somos el único país latinoamericano entre 9 africanos, entre los 10 países que están allí, que sufren este asunto de desplazamientos. Eso es un país destruido. Allá se destruyen por problemas tribales eternos, por los problemas de la canibalización de recursos, por todo este tipo de cosas que tienen una historia, porque cómo se manejó mal el proceso africano desde siempre, pues. El asunto es que estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de un país que era dentro de su caos absolutamente funcional hace menos de 25 años, dentro de sus problemas políticos menores, dentro del proceso de destrucción y penetración del socialismo, éramos un país funcional hace 25 años. Como hemos repetido, hoy somos un Estado fallido. Como hemos insistido en más de una oportunidad, ya tenemos tiempo juzgados como patrocinantes de procesos terroristas. Y allí, en esta lista, todos esos logros impresionantes son gracias al socialismo, es gracias a la increíble responsabilidad de un país que ha mirado esto sin entenderlo. Y por supuesto el mundo no lo puede entender aún aunque tenga acceso a la información en un celular. ¿Por qué? Porque la información que está recibiendo el mundo es absolutamente incompleta. Es manejada, proporcionada por ese órgano legítimo, por estos grandes generadores de opinión, por esa estructura de estos diputados que son basura.
por esta cosa tan ridícula como foros como este hoy, que son los que generan titulares y portadas en los periódicos y después grandes análisis de un festival de pendejada que no tiene mayor sentido, mientras el país se sigue destruyendo. Y se sigue destruyendo y va de frente en ese camino a la destrucción porque lo ha ido caminando todos estos años este espacio sin entender su propia realidad, porque lo que le ofrecen a la gente es mentira, mentira, mentira y más mentira, porque quien viene y se lo ofrece es quien ha hecho posible vestir de democracia esto en más de una oportunidad, porque el país quiere mentirse. Tú sabes que hoy yo estaba intentando poner las cosas en la cabeza, en orden, para poder conversar con ustedes hoy, y yo les decía, yo creo que lo mejor es que vamos a hablar hoy sobre unicornios y arcoíris, porque eso es lo que quiere la gente, una fantasía y una mentira, no quiere entender la realidad, y es una vergüenza. Recién estabas hablando de la gente que emigró de Venezuela y ahora hay un problema, la gente que está volviendo y no les permiten entrar. Bueno, eso hay que tomarlo también en la dimensión exacta, ¿no? Nosotros estamos hablando de que la inmigración venezolana por mucho supera lo que marca la ONU de 5 millones, lo cual ya es abismal. Entonces, nosotros nos podemos contar las tres grandes etapas de éxodo de venezolanos, los números deben superar por mucho los 8 millones. Entonces, que tú tengas 50.000, que tú tengas, no tienes 50.000, no tienes, quizás tengas 5.000, 7.000 personas en la frontera, no es un gran retorno, ni genera ningún tipo de problema grande en el manejo de lo que debería de ser un país medianamente armado. Pero sobredimensionarlo políticamente y públicamente sí es un gran negocio para el gobierno. Entonces demuestra parte del éxito, por ridículo que parezca, de lo que significa la acción del gobierno. Porque cada vez que el gobierno decide dejar entrar a esos venezolanos para que se vea la acumulación, para que se vea la masa de gente, y esos titulares aparezcan, y el gobierno decide dejarlos entrar, muestra de que no, cómo es posible, porque huyeron de su tierra, porque fueron engañados por gente que les decía que en Venezuela no se puede vivir, como si ellos no se fueron porque en Venezuela no se puede vivir. Que no puedas vivir en otro país, porque cada uno de nuestros países está atravesando todo el desastre de lo que es la pandemia. Que en este país haya generado rechazo, porque como más de una vez advertimos, estamos invadiendo países. No nos estamos yendo goteados, son lotes inmensos. Estamos hablando de eso, 8 millones de venezolanos regados por el mundo, principalmente en las naciones donde se puede llegar a pie. Entonces, por supuesto, por lógica, tú vas a tener eso. Pero si colocas la realidad de la dimensión del éxodo y lo que está de vuelta, son números que publicitariamente lo que están haciendo es ese resultado, pero la realidad es otra. Claro, el profe tiene razón en algo. La mujer ve las cosas de forma distinta. Yo no te lo decía por la cantidad que están volviendo, porque en realidad no son muchos, es un porcentaje mínimo. Te lo marcaba por la crueldad de este tirano de no permitirles ingresar, porque se le antoja. Tú sabes que yo a veces paso... No lo veía como que hay cuántos están volviendo. Están volviendo porque en todos lados está todo cerrado. Entonces, bueno, me vuelvo a mi casa, ¿qué va a hacer? No porque quiera, sino porque no tengo otra opción. Sí. Tú sabes que muchas veces yo obvio la crueldad del hecho. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema socialista, no se puede esperar otra cosa. No se puede esperar otra cosa. Al de afuera nos golpea. Entonces yo muchas veces obvio la crueldad del hecho como tal, porque me parece que la gente la debe tener absolutamente clara. Si usted tiene una tiranía comunista, su pensamiento es que esa masa es masa y es simplemente para el sostén, no es, o es a menos de que usted sea tan lo suficientemente escaso como para no entender que ese cuento del pueblo y la sociedad no es más nada que una gran mentira. Y quizá por eso uno ve muchas veces la parte de la crueldad, Jenny, y perdona, pero es que si todos empezáramos a entender esa realidad, que es algo connatural al socialismo, la crueldad criminal, quizá la gente se alejara del socialismo de verdad.
Sí, 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 por supuesto que sí. Solo que, claro, golpea. Y aparte, ¿cómo se tergiversan las cosas? Porque Mike Pompeo se comunicó esta semana, Felipe Solá, en realidad al revés. Felipe Solá se comunica con Mike Pompeo, hablan de diversos temas, y los tweets son increíbles. Mike Pompeo dice que Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio. Tuve una buena conversación con el canciller Felipe Solá para reiterarle la importancia de esta alianza al enfrentarnos al COVID-19 y tratar de restaurar la democracia en Venezuela. Ese es el tuit de Pompeo. El tuit del canciller. Hoy mantuve un productivo diálogo con el secretario de Estado norteamericano, secretario Pompeo. Le agradecí el apoyo de Estados Unidos en la negociación de la deuda con el FMI y con los bonistas, y subrayé la posición argentina de garantizar la convivencia, el diálogo y la paz en Venezuela. ¿A quién le crees? A ninguno de los dos. Venezuela estaba en la agenda y ni siquiera la mencionaron. Quizás estaba en el tema y no le pararon porque estaban muy ocupados en otra gran cantidad de cosas que atienden a esas dos naciones. Mira, Venezuela es un tema que no tiene en realidad necesidad de ellos discutirlo, porque saben que todo eso está engavetado hasta finales de noviembre. Ellos lo que pasa es que si quitas el tema de la agenda, te van a preguntar, la crisis humanitaria en Venezuela, no están preocupados. Entonces tienen que decir que la están tratando, pero simplemente eso no existe. Claro, pero las dos formas completamente distintas. Por eso, porque no la trataron. Simplemente estaba en la agenda, pero fueron incapaces de discutirlo. ¿Por qué? Porque no saben que lo que se diga es simplemente absurdo y vacío. Entonces simplemente después colocan el espacio del titular en lo que es su libreto. El libreto de Pompeo es este, el libreto de el argentino es este. Va, pum. Eso es lo que sale. ¿Se discutió? No. ¿Estaba en la agenda? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que estar, pero tiene solución, importa lo que ellos discutan, lo más mínimo. No, obviamente que no, pero tenés que estar muy contento porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, destacó el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales existentes entre los poderes judiciales de Venezuela y Cuba. Sí, vale. Nosotros siempre estamos reforzando ese intercambio de energía por tiranía. Entonces, ese intercambio de energía por tiranía ya tiene bastante tiempo, se ha logrado hombro a hombro desde Chávez y Fidel. Y eso ha ido generando todo este caos. Pues Chávez le entregó la soberanía de Venezuela a Cuba hasta en notarías y registros. Es decir, Cuba tiene el control de todo lo que se maneja a nivel de notarías y registro en Venezuela, obra de Chávez, parte del legado. Entonces todo este tipo de cosas se viven reforzando continuamente. Entonces tenemos hoy a el magistrado del TCJ que está entre los cartelitos estos de los más buscados del pueblo de Estados Unidos, reforzando su acuerdo con Cuba. Estamos hablando del mismo candidato, del mismo magistrado que fue recibido hace un año y pico con mucho cariño en la Corte Penal Internacional. Fue invitado como orador de orden, unas cosas impresionantes, ¿no? Sí, es Venezuela, la Venezuela destrozada, la Venezuela, todo eso que estábamos diciendo ahorita, es que el mundo no lo entiende igual, la comunidad internacional no lo entiende igual, no se entiende igual. Igualito que no se va a entender lo necesario de lo que hay que hacer, y si se pudiese hacer tampoco entenderían los resultados de lo que hay que hacer. Así que entiéndanlo. Hoy el mundo no le importa lo que sucede. Y cuando mañana el mundo quiera joder por lo que se haga, a Venezuela no le tiene que importar lo que piensa el mundo. Obviamente. Estaba viendo también que el problema del combustible repercute en el campo, porque se habla de que al no haber combustible para sembrar, no va a haber alimento. No lo hay.
están así. Están así y es Bloomberg peor. hizo un list muy bueno de esto. Están así y es peor y no es nuevo. Fíjate, el campo ha sido atacado en Venezuela de las mil y una maneras. Expropiese, entonces matando la agroindustria. ¿Por qué? Porque el pensamiento es de conuco. ¿Qué es el conuco? Es la siembrita así. Yo sembré en el patio de mi casa y yo tengo ahí un poquito de yuca, un poquito de ñame, unas papas y qué bueno. Esa es la seguridad alimentaria que promovía el chavismo. Pensamiento de conuco. El pensamiento de conuco se extiende hasta la economía, hasta la macroeconomía, y por eso tiene esto. Entonces, ese pensamiento de conuco es la base del esquema. Entonces nosotros empezamos con el expropiese. ¡Ah! Después por supuesto estimulamos toda la presencia guerrillera y las bandas armadas, los secuestros, la inseguridad. Después matamos las posibilidades del desarrollo de la salud y la educación en la zona, matando la posibilidad de que el campesinado pudiese tener algún tipo de respuesta mínima de servicios sociales. Entonces nada más se abría la brecha social porque el hacendado sí tenía cómo trasladar a su familia a centros asistenciales y que sus hijos tuviesen buena educación, mientras que el campesinado seguía embruteciéndose y enfermando. Después acabaste con el principal, lo que acaba de expropiar ahorita Fernández en Argentina. Acabaste con el principal proveedor de industria del producto agrícola, ¿no? Ya previamente habías matado a PDVSA y allí mataste a Pequibén, que es la base del abono químico que se utiliza en Venezuela y se exporta, y tiene que ver con el asunto del monómetro. Bueno, entonces, colocaste después este asunto de acabar con lo que era la principal proveedora de productos de insumo agrícola para la siembra. Después vienes con leyes del trabajo totalmente absurdas, lo cual hace que el hacendado no pueda crecer, pues. Entonces se plantea proyectos de minifincas y cosas más o menos controlables. Y vive intentando inventarse. Estimulas más la delincuencia, el abigeato, el robo de ganado, cada una de estas cosas, la siembra. Y no luchas contra las enfermedades típicas del campo, tanto en ganado como en la agricultura, contra cada una de las cosas que alteran la siembra, y ahora le haces esto, lo terminas de ahorcar por el combustible. Eso sin contar que la infraestructura es inexistente, no existen vías de comunicación, todos los puentes se caen, las vías están absolutamente destrozadas, y para más el poder adquisitivo del venezolano no tiene respuesta para poder cancelar los costos de producción. Esa revolución, ¿no? Entonces, esta gota de lo que es la gasolina viene a reforzar mucho más lo que hemos ampliado y el resultado que proyecta Bloomberg allí viene a reforzar una tesis ya vieja. Esto es una hambruna programada y definida. Al tenerla programada y definida, tú eres el dueño. Tú aprietas o aflojas la llave. Hace mucho tiempo que nosotros no tenemos ni un mínimo de seguridad alimentaria y en ese proceso hay cosas realmente espantosas, ¿no? Porque el chavismo destruyó todo el campo y la posibilidad de la producción nacional y se dedicó a la importación a propósito. Entonces, importabas números realmente exagerados, porque viene la otra trampa, que es el cuento de lo que nosotros tenemos como población para poder sostener aquella dimensión exagerada de electores. Y allí se lograban cosas tan vergonzosas que cuesta contarlas. No sé si ustedes en su momento, no creo que lo hablamos, pero son los casos Pedeval y los casos Mercal. Y, bueno, el asunto era que se importaba tal cantidad de alimentos, cantidad increíble de alimentos, impresionante, que llegaba aquí todavía con fechas cómodas para poder venderlas, despacharlas y todo lo demás. No, y esa cantidad salvaje de alimentos era enterrada, Jenny. Comida, era enterrada. Aquí se descubrieron casos increíbles. Toneladas de carne, pollo, leche, arroz, granos. Todo eso era enterrado. Lo sacaban del puerto y lo enterraban. No, porque la gracia era, te tengo que matar de hambre. Lo que yo necesito es que tú sufras, entiéndelo. Tú nada más podrás comer y beber si tienes la marca de la bestia. Carne de la patria. Entonces, eso es lo único que te dará acceso a la miseria que como padre Estado tendrás.
dado que tú no tienes libertad económica, es decir, lo que promueve el socialismo. Y esa es la realidad. Entonces este toque de la gasolina adicional lo que viene es a sumarse a un proceso largo de destrucción del campo y de destrucción de la posibilidad de que el venezolano tenga la posibilidad de vivir sin la bendición del Estado. Bueno, la revolución es una sola, que Exacto. atacó el gobierno de Fernández otra vez al campo. Y para allá van. Entonces ese proceso va a ir avanzando si Argentina no entiende que debe despertar. Ahora vamos al otro punto. ¿Qué es despertar? Y eso es a lo que más miedo se le tiene. Vamos a decir las cosas más feas. El globalista insiste en que el mundo no ha de tener fronteras, lo cual para mí es absolutamente absurdo, pues. Entonces Total. vamos a refutar a esa cosa tan absurda como lo que el globalista diría que es profundamente absurdo. Y más allá del globalista, cualquier persona promedio en el planeta que no entienda de verdad el fondo de todo esto. Los países que están viviendo estos procesos revolucionarios no pueden jugar a la democracia. La democracia es increíblemente inútil en un proceso revolucionario. El globalista va a gritar, y que todo que tú quieras, que se imponga una dictadura, sí. Porque si no lo impones, el país se deshace. Lo que nosotros estamos viendo en los procesos revolucionarios globales está abriendo la puerta a un nuevo formato de entendimiento de la relación gobierno-ciudadanos. Y eso hay que ponerle el ojo, porque si ese reloj avanza, si la necesidad de reacción frente al proceso revolucionario que están viviendo las naciones despierta, lo que vamos a ver es un fenómeno que no va a ser bien visto, pero que puede traer resultados extraordinarios en la recomposición social de esas naciones y el detener esta salvajada de estupidez crónica global que estamos viviendo. Esperemos que sea así, esperemos que sea dentro del marco de lo correcto, dentro del sentido común y entendiendo la necesidad de una constitucionalidad básica para el desarrollo de las nuevas instituciones que necesitan las naciones. Porque como estamos muy, muy mal. Como estamos, tenemos la puerta abierta a cada uno de estos desastres en todas las naciones del mundo. Estamos mal. En México, en realidad, los cárteles colombianos están hablando de una mexicanización de los cárteles colombianos para crear terror. ¿Y quién está metido allí? Venezuela. El crimen organizado entre los dos países primer cambio creciente en el que los mexicanos se convirtieron en un grupo dominante. Esto lo habla León Valencia, el director de la fundación, que fuera asesor de Juan Manuel Santos en el proceso de paz de La Habana. Por eso es ya dice mucho. Por eso es que todo esto esta cosa está unida y es histórica, ¿no? Y por eso es que la historia hay que tomarla y estudiar a los protagonistas y los que hicieron el cambio. Cuando los carteles mexicanos decidieron poner a un lado la marihuana y entender el negocio de la cocaína y entendieron que el negocio de la cocaína era en Colombia, hubo un momento en que ellos se sintieron utilizados y ellos decidieron, bueno, el asunto es que nosotros tenemos la capacidad de recibir el dinero en serio y de tener tanto dinero como para ir a controlar la operación en Colombia. Por supuesto, hoy son dueños de la operación en Colombia. Todo esto fue bendecido políticamente dentro de los esquemas de tolerar lo que nunca se debió haber tolerado. Entonces en cada uno de nuestros países se fue abriendo las puertas a este infierno. Y este infierno, por supuesto, trae estas cuotas increíbles de violencia y de terror. Lo que estamos viendo es un asunto que ya está escrito, ¿no? Y si las naciones, y ahí volvemos a la otra parte, si las naciones no superan el entendimiento del problema y no entienden el enemigo, esta guerra multidimensional que está viviendo Occidente en todos los sentidos, si no entienden el tamaño del enemigo, del enemigo interno, de cómo contribuye eso al desarmar
completamente la lógica de lo que es un Estado-nación, nos enfrentamos a un futuro realmente oscuro. Y el asunto es que la respuesta es básica. Cuando usted tiene un desastre, usted pone orden. Si no lo pone, por supuesto el desastre te llevará por el medio. Entonces la respuesta siempre es básica en cada uno tipo de esas situaciones. Esta onda criminal, este exceso de dinero que puede llegar a manejar el narcotráfico, tiene que ponérsele primero un orden financiero, tiene que ponerse el orden de la soberanía del país ejerciendo el control de su territorio, porque son cosas que no son nuevas. En el caso mexicano es aún mucho más grande. El problema del narco en México es tan fuerte que Felipe Calderón, si no mal recuerdo, tuvo que defender en Davos el hecho de que ellos no eran un estado fallido. A eso lo querían llevar. Venezuela se les adelantó, el chavismo mucho más efectivo que el narcotráfico, porque es narcotráfico más política de manera formal, ejerciendo gobierno. Entonces, esto que estamos viviendo estaba de anteojito, pues, está ahí de anteojito y se ha querido negar. Tanto la dirigencia política profundamente cobarde y cómplice como lo que debería de ser las estructuras que le hablen a su nación. Mira, esas reservas morales de cada nación que se han visto censuradas, vetadas, por una sociedad que tampoco quiere oírlas, por una sociedad que en el caso venezolano es terriblemente infantil. Se han puesto la soga al cuello. Y hoy está así. Y lo peor es que van muchos divertidos, van muchos sonrientes al cadalso. Es increíble. Por eso es que esta relación de lo que está hablando, la relación gobierno y población, va a tener un cambio drástico si se quiere mantener un mínimo de orden y supervivencia de lo que nosotros entendemos como sociedad. Hay un vicealmirante Briceño, ex comandante de la Armada. Al señor se le ocurre decir que Juan Guaidó debe nombrar un Estado Mayor militar. ¿Para qué? Bueno, muchos militares venezolanos retirados sostienen esa tesis. Si Guaidó, si el guiado lo hubiese hecho desde el principio, todo partiendo del legado de que esto estaba hecho para algo positivo. Si Guaidó lo hubiese hecho desde el principio, tendría algún tipo de lógica. Por supuesto, lo que pasa es que esos disparates se dicen porque no se entiende para qué está Guaidó allí. Guaidó está, uno, para la reinstitucionalización de la tiranía. Aquí la tenemos. Dos, para que el mundo acepte su nueva manera de gobernar. Esto lo dijimos clarito al principio de este chiste en el 2019. Pero la gente se empeña en mentirse y en creer que cosas absurdas que están en el marco de la Constitución de Chávez son para el futuro y el desarrollo de la nación. Contra esa vaina no se puede. Perdonen. Pero contra ese nivel de absurdo, de querer mentirse, no se puede. Pero este vicealmirante no es Jenny de Bernardo, ex comandante de la Armada, licenciada en Ciencias Navales, 3 posgrados, Gerencia Naval Básica, Electrónica de Radio y Táctico, cursos especializados en educación, maestría en Estado Mayor y doctorado en Administración summa cum laude en la Universidad de Santa María. Y este señor dice: muchos venezolanos están dejando la lucha activa por la libertad y se dedican a criticar la única institución legal y legítima que nos queda. Es parte de la misma mentira con la que empezamos el programa. Creer que existe algún tipo de legitimidad en la Asamblea Nacional y tiene un dogma de fe, la Constitución venezolana. Entonces, la Constitución de Chávez. Por todo eso no se puede. Pero si ese es el primer error. Mira, es que eso, mira, Jenny, es en los militares venezolanos, porque eso es un asunto muy importante que lo entienda todo el mundo. El militar venezolano no entiende que esta Constitución es distinta a cualquier otra, por ridículo que parezca. ¿Por qué? Porque ellos le encienden que le dicen tiene que respetar la Constitución. La Constitución es lo que importa, la Constitución es tu vida, y esto es lo que tú tienes que hacer, y esto es lo que dice la Constitución, y entonces ellos nada más piensan a través de la Constitución.
Entonces, por supuesto, no se molestan en Claro, leerla, sino se quedan con la interpretación que les den. Entonces, ¿cuál es la interpretación hoy? La interpretación que nace de esa Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto, es el colmo del ridículo. Entonces, parece que si se molestasen un poquito en leerla, ya entenderían que, en base a ese chiste, lo que pasa es que discutir el chiste para mí es tan difícil, discutir el librito ridículo es tan difícil. Guaidó es nada, no existe, pues, porque si nos atenemos al librito, el gobierno no dice, Guaidó está violando el librito porque les encanta tenerlo ahí, tener a Guaidó ahí es algo muy rentable para el gobierno. Pero de acuerdo al librito, Guaidó murió a los 30 días de que se juramentó. Entonces, si tomamos eso y tomamos la realidad electoral de Venezuela, discutir ese tipo de cosas es un nivel de absurdo increíble. Pero hay gente que cree que esto es eso, que la Constitución es dogma de fe. Mira, si la Constitución fuese buena, si esta Constitución tuviese sentido, si esta Constitución fuese lo que es una Constitución formal de un Estado-nación, si esto tuviese algún tipo de eje, por supuesto no hubiese permitido que llegásemos aquí, ¿no? Porque no hubiese este TSJ de 32 magistrados. Mundo, entiéndalo, Venezuela cuenta con un Tribunal Supremo de 32 magistrados. Entonces, si entendieran ese tipo de chistes, que es lo que vive Venezuela, no hubiese tanta discusión absurda, pues. El asunto es que insisten en creer que eso, que la Constitución es norma de fe y que todo se tiene que ser en marco de la Constitución. Cuando Chávez se alzó, cuando el grupo se alza en el 92, agarraron la Constitución del 61 y la tiraron en la hoguera. ¿Por qué? Porque no importa. Porque si algo es la base del derecho constitucional real, yo creo que nos lo mostró España hace muchos años. Porque cuando usted pasa la etapa de Primo de Rivera, cuando usted pasa la etapa de la Segunda, de la Tercera República, cuando usted pasa la Guerra Civil, cuando usted entiende los sopotoscientos años de Franco, viene la primera pregunta: ¿por qué hay hoy en día una monarquía constitucional en España? ¿Y por qué la hay? Porque a Franco le dio la gana. Ejerció el poder, desmontó el proceso comunista que tenía planteado el PSOE y toda la estructura de las repúblicas estas, y montó una idea de nación en base al esquema de monarquía constitucional entendida en ese momento, ya en aquel momento designando porque a él le dio la gana que fuese Juan Carlos el rey. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio del poder de verdad. Entonces, quien pretenda cambiar las reglas del ejercicio del poder, por cierto, y aquí volvemos al colmo de lo ridículo, porque todo nos trae a la discusión del Foro Oeste, y el guiado habla de la fortaleza de la oposición a la lucha contra Franco. Franco se murió en el poder, pendejo triste. Y la transición se logra es gracias a Suárez, un hombre brillante, que es otra cosa. Entonces, tener que empezar por explicar eso, tener que empezar porque a la gente se le quite de la cabeza que esta ridícula constitución, que es la número 26 en esta joven república de 200 y pico de años, 26 constituciones en 200 años, y la siguen tomando como dogma de fe. Entonces, por favor, poquito de entender la realidad cuando usted vive un proceso revolucionario, un poquito de seriedad en ese sentido. Quítense esas ideas y con todo el respeto a quien la piense, está equivocado, formalmente equivocado, y va a seguir equivocado si sigue pensando eso como eje de su pensamiento para la solución del problema. ¿Por qué ahora Maduro va a sacar a 25.000 brigadistas para apoyar a los necesitados? Dice que es una acción emprendida después de que el TSJ presionara a la Asamblea Nacional para las elecciones. La revolución avanza. 25.000 brigadistas. La revolución avanza y avanza sin ningún tipo de problema, con toda la tranquilidad, va adoctrinando, va haciendo todo, y viene aparte
de la guerra de todo el pueblo. Entonces hay que entender que todo el pueblo debe estar presto, todo el uso de las armas contra el invasor y la planta insolente del extranjero, y darle. Entonces, para más, los brigadistas van a llevar tanto el discurso electoral de la importancia del Partido Unido de Venezuela, el PSV, el cual será pronto el partido único, y iremos a la puesta de una asamblea tumultuaria, cada una de las cosas tradicionales de los procesos revolucionarios que ya fueron avanzados aquí, porque aquí la oposición que aplaude esta constitución permitió que se rompiera la bicameralidad y aceptaran esta cosa de una asamblea unicameral, que lo que va es adaptando a la sociedad a la aceptación de una cosa como la asamblea cubana. Entonces no hay novedad en ese sentido. Pero dice Maduro que él fundó el Carnet de la Patria y el movimiento Somos Venezuela para no descuidar al pueblo. Mira, esa es la renovación constante. Después de que un proceso revolucionario tiene el poder, el pueblo es una gran excusa. Más nada, eso no hay novedad. Entonces tú lo que haces es vestir de vez en cuando el pueblo con su traje nuevo. Pues mira, cuando Stalin le dio la gana de morirse, el dolor porque el pequeño padre, el padrecito Stalin, que existía en gran parte de la sociedad soviética, era real. Real existía. ¿Por qué? Porque a la gente le vas deformando la identidad, le vas deformando la lógica, vas acabando, vas minando, le vas haciendo cada una de estas cosas para llegar a este nivel de caos. Entonces, bajo ese esquema de preocupación por el pueblo, cuando le echo más de que tú ya no puedes comer, no puedes comprar, y nada más dependes de lo que te envíe el tirano en ejercicio a través de una bolsa de comida, por supuesto va cambiando la acción y empieza ese concepto de sumisión hacia el tirano que se preocupa por su pueblo, el padrecito Stalin. Por cierto, nuestro Stalin tropical lo hace muy bien. Sí. Hay una empresa que hace seguimientos de embarcaciones, y hay una flota de 44 buques petroleros sin destino cierto, que contienen 40.5 millones de barriles de petróleo venezolano. Entonces, hay empresas chinas que consideran dejar de usar buques petroleros vinculados a Venezuela por temor a las sanciones. Y estos buques petroleros están dando vuelta con el petróleo que no saben a dónde va. ¿Qué pasa con esto? Bueno, van a esperar una nueva bandera, los buques esperarán una nueva bandera. No sé, quizá la bandera que use en esta oportunidad para poder llegar cada uno a su destino sea la bandera turca, por el Durgán creo que le toca turno al bate de ser el que moleste a los Estados Unidos ahorita. Entonces, vamos a ver que le ordena a Putin, y si el Durgán hace caso, o Erdogan dice, yo quiero, y entonces es él el que le toca. Ya veremos cuál es. Pero creo que va a ser Turquía el protagonista ahorita. Wow, qué difícil. En realidad no es ni tan difícil. Esa es la gracia. En realidad no es ni tan difícil. ¿Qué es lo que sucede? El proceso revolucionario avanza. El proceso revolucionario tiene una sola cosa frenándolo, deteniendo, que es el poder de los Estados Unidos hoy en manos del presidente Donald Trump. Es lo único que lo está frenando. Quien crea que Europa tiene algún tipo de peso en este tipo de decisiones no tiene la más mínima idea de lo que está pasando. Y menos una Europa con Macron como portaestandarte. Entonces, la revolución sigue avanzando, y entonces lo único que tiene que hacer uno es identificar el eje y las ambiciones de ese eje en el momento y su posibilidad frente a lo golpeado que esté el otro. Ahorita China no puede protagonizar un escándalo más, tiene que hacer las cosas un poquito más tapadas. Putin está muy ocupado con otros grandes problemas que tiene, que realmente preocupantes a lo interno. El problema iraní es fuerte. Entonces el turno no puede estar protagonizando el Orgán, que tiene una necesidad y una ansia de sentirse el hombre fuerte de ese pedazo del mundo. Le tocó a él. Y a nosotros nos toca despedirnos hasta la semana que viene, si nos volvés a regalar otra hora para seguir tratando de hacer despertar conciencias y de volver a la Venezuela faro de América. Amén. Gracias, Noel, por acompañarnos, y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana.
Hasta la próxima semana y que viva Venezuela. Muy buenas noches.